Placer en saludarlos, mi nombre es Juan Daniel Martín López, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el CEAP de San José del Guaviare. Para corroborar la información presento mi documento de identidad. El día de hoy me dispongo a sustentar la actividad 1 de la tarea 1 del curso de Física General. La guía de actividades nos indica que para realizar cada uno de los ejercicios debemos encontrar la variable la cual corresponde a la sumatoria de cada uno de los dígitos de nuestro documento de identidad. El punto 1, el cual pretendo sustentar, corresponde al uso y prácticas a través de un simulador, el cual vamos a utilizar en adición de vectores. Allí podemos hallar la magnitud, la dirección y los componentes de vectores. Para ello nos facilita un link que nos direcciona directamente al simulador. Estando allí, nos solicita ingresar unos componentes en X y unos componentes en Y, los cuales vamos a hallar dividiendo la variable que debemos hallar primeramente sobre 10 para hallar el componente en Y o en X del vector A y la variable o el dividido en 20 para hallar el componente en Y o en J del vector A, igualmente para el vector B, y poder completar una tabla que nos presenta. Vamos entonces a dirigirnos al simulador. Estando allí vamos a ingresar nuestras variables, pero para ello debemos primero hallar el valor de la sumatoria de nuestros dígitos de los dígitos de nuestro documento de identidad. En este caso mi número es 1, 118, 543, 104 y su sumatoria nos da un valor de 28. 28 dividido en 10 para hallar el componente de Y en el vector A nos da un valor de 2.8 y redondeando nos da un valor de 3. Para la componente en J del vector A dividimos 28 en 20 y nos da un valor de 1.4. Redondeando nos queda en 1. Igualmente en el vector B vamos a hallar el componente de Y dividiendo 28 en 14, lo cual nos da un valor de 2. Y para hallar el componente en J nos da un valor de 2.8, redondeando nos queda en 3. Vamos a reemplazar en el simulador, donde decimos que en A tenemos un componente en X con un valor de 3, un componente en Y con un valor de 1, un componente del vector B en X con un valor de 2 y un componente en Y con un valor de 3. De esta manera podemos observar cada uno de los vectores de los cuales vamos a hacer uso en este simulador. La actividad nos propone llenar esta tablita donde debemos encontrar la magnitud, la dirección, el componente en X y el componente en Y de cada uno de los vectores que encontramos en la columna izquierda. Si vamos al simulador, podemos seleccionar el vector A y allí nos indica la magnitud con un valor de 3.2, la dirección con 18.4 grados y el componente en X de 3.0 y el componente en Y de 1.0. Así sucesivamente nos solicita el valor de B, el valor de C, el cual es la suma de A más B, y lo podremos realizar de la misma manera. Vamos al vector B. Tenemos una magnitud de 3.6, una dirección de 50.3
un componente en x de 2.0 y un componente en y de 3.0. Ya habiendo realizado esto, pues nos genera un vector c, el cual es la suma, corresponde a la suma del vector a más el vector b. El componente en x de c lo podemos hallar realizando la suma de a más b en x. 2 más 3 nos da 5 y en y tenemos una suma de 3 más 1 nos da 4. Podemos verificar y tenemos una magnitud de 6.4, una dirección de 38.7, un componente en x de 5 y un componente en y de 4.1. Así sucesivamente podemos realizar cada una de las operaciones designadas en la parte izquierda y completar la tabla. Para el ejercicio de la actividad donde se requiere una pregunta para los demás compañeros, planteé la siguiente, teniendo en cuenta los valores que se han presentado, donde mi variable es el número 28 y donde los componentes en el vector a en el componente x es equivalente a 3 y en el componente y equivalente a 1 y en el vector b el componente en x tiene un valor de 2 y en el componente y del vector b tiene un valor de 3, vamos a realizar la siguiente actividad. Tenemos el vector c igual a 8a más 4b. Debemos hallar igualmente la magnitud, la dirección, el componente en x y el componente en y. Agradezco su atención y su colaboración. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en una próxima ocasión.